Hola, es momento de Páginas sin fin. Este programa de difusión literaria busca hacer viral el amor por los libros, acercar las publicaciones de los escritores a los lectores habituales y al ocasional. Tendremos entrevistas, recomendaciones y vamos a analizar las últimas creaciones literarias. Mi nombre es Paul Rosas y esto es Páginas sin fin. Hoy conversaremos sobre la animación a la lectura, sobre cuáles son esas estrategias que están destinadas a estimular el amor por los libros en los más pequeños de la casa. Y para ello tenemos un conversatorio con Carolina Gerín. Ella es luciérnaga. Carolina es magíster en educación con mención en dificultades del aprendizaje. Ella es docente, psicopedagoga, escritora y artista. Cuenta con más de 9 años de experiencia en el ámbito pedagógico, enseñando actualmente en el nivel superior y brindando talleres de capacitación. Se formó como narradora oral bajo la instrucción de la Liga del Cuento, llevando también talleres adicionales de impro, clown, títeres corporales. Lleva más de 6 años de experiencia en el ámbito de la narración y ha participado en diversos festivales nacionales e internacionales, como ponente, tallerista y narradora oral. Se ha desarrollado en el ámbito literario con la redacción y publicación de cuentos para niños. Estos son Frutilandia y La Bulla y el Silencio. Con ustedes damos la bienvenida a Carolina Gerín. Carolina, muy buenas tardes. Hola Paul, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, es muy grato poder conversar esta tarde y compartir algunas experiencias y también aprendizajes que esperamos les pueda servir de ayuda, ¿no? Muy bien, Carolina. Durante la semana veníamos conversando que es muy importante poder, como padres de familia, incentivar a los niños a leer. Entonces hemos escuchado que en ese sentido es bueno leerles, estar con ellos, pero muchas veces esta idea de la animación a la lectura queda como que en el aire, ¿no? En la nebulosa. Cuéntanos, ¿a qué nos hacemos referencia cuando decimos animación a la lectura? Es decir, cómo nosotros, desde nuestro lugar como padres, desde la casa, cómo podemos estimular, motivar, animar a que nuestros hijos puedan leer desde corta edad. En principio tenemos que tener en cuenta que si hablamos de casa y hablamos de los padres, hablamos de una primera escuela y los primeros maestros. En ese sentido, pues, tenemos que también hacer una reflexión sobre cómo los padres están dando el ejemplo de lectores en casa a los pequeños desde temprana edad, porque la estimulación no solamente se da cuando el niño ya nace, sino hay una estimulación incluso prenatal que también nos lleva a realizar actividades para estimulación auditiva desde el vientre, que también incluyen la lectura de historias, la lectura de cuentos. Y cuando ya el niño nace, ya está en desarrollo, pues los papás también, al ser los primeros maestros de sus hijos, con su ejemplo les están enseñando. Hablamos de animar a la lectura cuando los invitamos a leer. No hablamos de animar a la lectura cuando los obligamos a leer. ¿Y a qué me refiero con obligarlos a leer? Los obligamos a leer cuando les decimos, por ejemplo, ponte a leer, tienes que leer, debes de leer, y los decimos con un tono de mandato, de orden. De esta forma, ¿quién va a querer leer? Entonces, hagámonos la pregunta, como padres que son, ¿cuánto tiempo al día dedican a la lectura con sus hijos? Son pequeños, 5 minutos de un cuento, de una historia, ayudaría muchísimo. Así es, Carolina. Ciertamente he escuchado en muchas oportunidades los padres de familia creen que parar al niño y que lea delante de ellos es motivarlos a leer. Y sabemos que si el simple hecho de hacer esa actividad con el niño ocurre lo contrario. Cuéntanos ahora, Carolina, cuáles son
esas técnicas, esas estrategias que nos van a permitir a nosotros estimular a nuestros hijos a la lectura? Primero, tener en cuenta los gustos de los pequeños en casa. ¿Quiénes de ustedes como padres están preguntando a sus hijos qué les gusta? Porque a veces vienen a comprar libros. Yo he estado también apoyando en la Feria del Libro con mis libros que he podido publicar. Y a veces los papás vienen y quieren comprar libros para sus hijos. Pero cuando yo les hago la pregunta y les digo, ¿qué les gusta a sus hijos? Ellos no saben contestar, que no tienen la respuesta. Entonces, comenzar por allí, ¿qué les gusta a sus hijos? Y también, en segundo lugar, pues tratar de que en casa haya un pequeño rincón literario. Así como en la escuela hay rincón literario, donde hay libros, donde se colocan los libros, pues en casa es hora de colocar, si es que no lo tenemos, un rincón literario, una pequeña biblioteca, si es que la tienen en casa, pero no una biblioteca para que se siente el papá y se cierra la puerta o la mamá y nadie lo moleste, sino un pequeño rincón donde todos puedan coger un libro de su interés y puedan compartir, porque la lectura no solamente va a ser silenciosa en un primer momento, sino van a leer una historia, un libro, el que deseen leer en principio, porque puede ser desde un cómic, puede ser una revista, puede ser un libro de cuentos, porque a veces los papás piensan que como el libro es delgadito, no es un libro para que merezca ser leído. Y me ha pasado. Hay papás que dicen, no, este libro no tiene letras, solo tiene dibujos. Hay que respetar las edades de los niños. En edad temprana, por ejemplo, los niños todavía no leen palabras, pero decodifican imágenes, hacen lectura visual, lectura de imágenes. Entonces, nosotros debemos conocer esos aspectos, o por lo menos, si no los conocemos, debemos indagar para poder ayudar a los hijos en casa. Entonces, comencemos por allí. Si en casa no tienen un rincón literario, pues pongan en un pequeño rincón en la sala, por ejemplo, una frase que diga rincón de la lectura o rincón literario. En esta cuarentena que tenemos aún más tiempo para compartir en casa con los pequeños, entonces hagamos eso. Y hagamos que todos los integrantes de la familia, los que tienen niños pequeños, cojan un libro de su interés, lo lean, lo compartan y luego lo comenten. Porque no solamente es leer, cerrar el libro y me voy a dormir o me voy a comer o me voy a jugar, sino después de la lectura es importante y es adecuado que comenten lo que leyeron. Oye, ¿qué tal? ¿Y qué leíste? ¿Y qué no leíste? ¿Y qué te pareció? Porque incluso todo lo que leemos no nos va a gustar. Hay cosas que vamos a leer o que hemos leído que no nos han gustado. Entonces, ¿por qué no decirle a los hijos, a ver, este libro no me gustó? O el cuento que leí sí me gustó, pero ¿por qué te gustó? ¿O por qué no te gustó? Eso es importante. Carolina, yo tengo una anécdota que se me viene a la mente en lo que estás haciendo referencia. Ocurre que cuando el niño está a una corta edad, siempre generalmente se pega, ¿no? Se pega con un cuento específico o se pega con algún dibujo o una película en específica. Esto ocurre porque para el niño es su forma de aprender, es su forma de ir captando su entorno, ¿cierto? Y así va a ir adquiriendo sus habilidades sociales, confianza, su seguridad. Ahí radica ciertamente la importancia de que ellos puedan compartir este tipo de lectura y sobre todo con sus padres, ¿verdad? Entonces, qué importante es que como padres podamos hacer partícipe a nuestros hijos de lo que puedan escoger en referencia a las lecturas, a los cuentos que se puedan dar. Entonces, por ahí es tener la presencia y la conciencia de esto y la tolerancia si es que tenemos que repetir un cuento noche tras noche, porque es así, es como ellos aprenden. Ahora, Carolina, también existe lo que es desanimar a la lectura, lo que es la desanimación por la lectura. Entonces, ¿cuáles podrían ser, adicional a lo que has dicho, el tema de forzar a leer lo que el papá cree conveniente que el niño tiene que leer? ¿Cómo nosotros, como padres, incluso como docentes, contribuimos
a la desanimación por la lectura. Contribuimos, por ejemplo, cuando un niño en casa, cuando tu hijo en casa te pide un libro o elige un libro por su propia iniciativa y el papá o la mamá le dicen, no, ese libro no es para ti, ¿por qué lo vas a leer? Entonces ya están vetando, están pues durmiendo esas ganas de querer leer en el niño, porque me ha pasado y lo he visto. O sea, a veces los niños dicen un cuento, ¿no? No, ese libro no tiene pocas letras. No, uno que no tenga tantos dibujos, cosas más grandes. Entonces, ¿por qué matar esas ganas de querer leer? Por último, hasta una receta de cocina para aprender a preparar algún postre. Eso es un texto también. O sea, si hablamos de lectura, hablamos de diferentes tipos de texto. No Claro. solamente hablamos de texto que sea un libro grueso, con demasiadas palabras, sin dibujos. Hablamos de infinidad de textos. Por ejemplo, yo les pregunto a los papás siempre, cuando tengo maestros, profesora de maestras, ¿qué tipo de texto les quiero leer a sus chicos? Aquí tengo, por ejemplo, desde una etiqueta de un chicle, por ejemplo, ya estamos hablando de un texto discontinuo, que es una etiqueta, o un boleto de combi, de auto, perdón, de autobús, ¿no? Ya es otro tipo de texto, es un texto también discontinuo. Entonces, ¿qué tanto hacemos que los niños analicen los textos que lean, por más pequeños que sean? Y es un análisis, es un proceso en conjunto, con los papás, ¿no? Que van de la mano, sin mandato, por favor. Tratemos de que la lectura no siga siendo rechazada por falta de las formas para poder invitarlos a leer. Los papás en casa suelen ser muy autoritarios muchas veces y piensan que mandando a sus hijos a hacer muchas cosas están haciendo que ellos aprendan. Lo que están aprendiendo los hijos es el principio a no querer leer y por último a ser también autoritarios como su padre, porque es una cadena de ejemplo que uno siembra desde la infancia. Entonces, en ese sentido, pues tratemos de invitar a leer a los pequeños en casa o comentar también, para no desanimarlos, si seguimos con esa actitud de rechazar lo que ellos quieran leer, o mamá, a ver, leemos, si quiero leer un cuento contigo, y la mamá nunca tiene tiempo, o el papá nunca tiene tiempo, porque también pasa eso en casa, estamos desanimando a los niños a que lean. Tratemos de leer con ellos, aunque sea por día, 3 minutos o 5 minutos, va a ser un gran alimento para ellos. Qué, qué importante es, Carolina, dar ese espacio, como bien más mencionado, para las preguntas, ¿no? Generar este conversatorio con el niño, donde nosotros podamos permitir al niño que haga sus preguntas y también nosotros hacerle preguntas en base a los personajes, en base al tema tocado en el cuento, en base al mensaje detrás del cuento. Ahora, yo estaba leyendo y que hay una lectura donde indica qué tan importante y enriquecedor es que en la medida que se lea, el niño pueda dibujar, pueda pintar en torno a lo que se ha leído. ¿Qué nos podrías comentar respecto a esto, Carolina? Y en realidad, si hablamos del proceso de lectura, hablamos de 3 momentos para la lectura: el antes, el durante y el después. En el antes hay todo un tema motivacional que hay que abordar. Es decir, cómo hacer que el niño se interese por leer un libro, cómo hacer que el niño quiera leer un libro que de repente tú has comprado y no decirle, ya, traje esto para que leas, ¿no? Tratar de invitarlo a que vea las imágenes de la portada, ¿no? El título, quién es el autor, es el antes, la motivación para leer. El durante es todo este proceso que vamos a realizar cuando estamos leyendo, que nos va a permitir identificar las ideas principales, los personajes de un cuento, o si es un cuento, es un texto narrativo, o algún tipo de idea, ¿no? De algún tipo de acontecimiento importante que he podido leer, o me voy a ir anticipando a lo que va a ocurrir. Y en el después de la lectura, viene ya el procesamiento de la información. ¿Cómo es que yo voy a demostrar que lo que he leído lo he podido interiorizar o lo he podido entender? Entonces, el hacer un dibujo, el hacer un esquema
gráfico, el de repente contestar las preguntas, son alternativas que me están permitiendo comprobar si es que yo he entendido lo que he leído. Entonces puede ser, el dibujo ayuda mucho, es una alternativa. De repente, en lugar de que el niño te responda una pregunta de comprensión del texto que leyó, te haga un dibujo de la parte que más le gustó en el texto. O quizás también te haga un dibujo del final que le hubiese gustado que tenga el cuento. Es una alternativa, pero todas las alternativas no son para que se hagan a rajatabla, o sea, no son para que les mandemos a los niños a que hagan eso sí o sí, sino a que los invitemos a que tengan esas opciones que pueden ver. Y qué importante es enseñar con el ejemplo. Te comento, Carolina, hace unos años, un amigo muy cercano me pedía una recomendación de qué libro yo podría recomendarle a su hija para que empiece a leer, cómo podría iniciar su etapa de lectora. Entonces, ella en ese tiempo tenía 7 años. Entonces, cuando eso ocurre, mi repregunta es, ¿y tú cuánto lees? ¿Cuánto de tiempo en tu día designas para la lectura? Si quizás existe este momento en tu casa, este espacio con tu niño para la lectura. Porque sabemos que el primer aprendizaje de nuestros hijos es a través de lo que puedan hacer los papás, ¿no? Ellos repiten lo que el padre hace. Si tú como padre lees, tu niño, por imitación, va a hacer el intento de leer a su corta edad, año, año y medio, teniendo el cuento incluso de cabeza, va a ser como si estuviera leyendo, pero está imitando un hábito que ve en casa. Entonces, qué importante es lo que nosotros podamos transmitir desde la lectura, desde nuestro hábito diario para leer hacia nuestros hijos. Entonces, como tú lo estabas mencionando, ¿no? Es muy necesario e importante hacer a nuestros hijos partícipes, partícipes desde que puedan escoger la lectura que ellos quieran leer y tener pues un espacio tanto físico como de horario en el día para que puedan hacer esta actividad de la lectura. Ahora, Carolina, ¿cuál sería la importancia de leer, de practicar este hábito de la lectura? Es decir, ¿dónde crees que pueda radicar esa importancia de leer? ¿Para qué leer? Primero, leer nos da poder, pero nos da el poder del saber, el poder del conocer, el poder del hacer. Si tú no conoces, no sabes, no lo puedes hacer. Entonces nos da el poder también de aprender y de, obviamente, enriquecer nuestros conocimientos para no dejarnos engañar. Y lo dije en una conferencia que creo que pude ofrecer, porque qué fácil es creer todo lo que te dicen, pero si tú no lo lees, no lo compruebas, no lo investigas, no lo analizas, hablamos de un texto ya de otro carácter, no solamente narrativo, sino de un texto de repente informativo, expositivo, ¿no? Entonces vas a creer todo lo que te dicen. Y además, el leer nos va a permitir tener información para poder fundamentar lo que queremos decir o dar a conocer. A veces pasa que no, por no tener información no podemos fundamentar nuestra idea o nuestra opinión. Entonces allí radica un gran problema. Muchas personas carecen de esta capacidad de poder expresar sus ideas porque no tienen la información o no saben cómo procesar. Y leer nos va a dar ese poder del conocimiento. Obviamente que tenemos que leer, pues, cuando ya estamos en un nivel ya superior, como adultos, como adolescentes, leer libros o textos de fuentes confiables, hablando ya de a un nivel ya de un nivel mayor, ¿no? Porque a veces decimos, sí, me dijo tal persona, me dijo no sé cuánto, hoy lo leí en este, no sé. Entonces, allí también, si son pequeñitos y desde pequeños nos enseñamos a investigar,
investigar, a leer, a buscar información. Yo recuerdo mucho una película que antes de ser película fue un libro, la película Matilda, que la han podido ver en la televisión, ¿no? Pero Ujú. la película Matilda es un libro de un autor preferido mío, que es Roald Dahl. Roald Dahl es un escritor infantil que escribe, para la redundancia, cuentos para niños. Entonces, en esta película Matilda, la niña desde temprana edad lee y va a la biblioteca y se come los libros, metafóricamente hablando. Porque ella incluso cuando acaba la película, es una película muy bonita, cuando acaba la película, pues hace que sus papás, bueno, tenían unos padres que no eran los idóneos, ¿no? Firmen una acta para que alguien la adopte, su maestra la pueda adoptar porque dice que pues, según ella la película pues ella había investigado cómo es ese procedimiento jurídico y todo. Entonces, mira, fuera de lo cómico de la película, tiene todo un trasfondo veraz de cuán importante es la lectura. Entonces, allí radica la importancia de la lectura, ¿no? Que nos va a permitir conocer y comprobar mucha información que a veces creemos, ¿no? Y que a veces, pues, uy, sí, mira, lo leí en el Facebook y no sé qué, pues, esa es la, y otra cosa muy importante, la lectura también nos va a permitir tener la capacidad de pensamiento crítico, que va matándose desde temprana edad. Porque si nosotros como padres no les enseñamos a los hijos a ser pensadores críticos, es decir, el porqué de las cosas, ¿no? El porqué de algo, y solamente les enseñamos a hacer las cosas porque yo te digo, o porque sí, o porque no, entonces estamos matando esa capacidad de razonamiento y de criticidad que es muy importante. Así es, qué importante es desde una corta edad acercar los libros a los niños. Para así como tú lo estás mencionando, Carolina, desde muy pequeños ellos puedan formarse una propia opinión, tengan criterio, tengan lo que nosotros llamamos opinión literaria y puedan tener la capacidad de discernir la información que puedan recibir, si es una información verdadera, si es parte de desinformar o sobreinformar, que puedan ser engañados por cualquier noticia que puedan ver, ya sea en televisión, ya sea en las redes sociales. Y bueno, justamente el tipo de noticia que ahora estamos viendo en estos tiempos, que hay de todo, ¿no? Entonces tenemos que tener también esa previa formación para poder saber discernir y saber qué tipo de información es verdadera y cuál no lo es. Ahora, Carolina, ya para ir viendo por edades ese tema de la animación a la lectura, con los más pequeños de la casa, ¿qué tipo de textos recomiendas para poder empezar con ellos? Desde una corta edad, obviamente, pero ¿con qué tipo de textos podríamos empezar? Con los más pequeños, primero, como lo dije hace un momento, comenzar con la lectura de imágenes, es decir, textos con imágenes que son propios para su edad. Entonces, permitir que los niños, así tenga, por eso que se habla de los textos para primera infancia o primeros lectores, que tienen más imágenes que texto, para que ellos, según su edad y según su capacidad, según su etapa, procesen la información de las imágenes y vayan relacionando esta información y luego te narren la historia. Incluso cuando a veces tienen las imágenes un texto pequeño debajo, ellos te van señalando con su dedito este texto que van leyendo, aunque no lo estén leyendo. Pero ya después de que tú se los hayas leído, van a ir captando esa información y van a ir asociando la palabra como la van escuchando, ¿no? Entonces, con la imagen que están observando. Por eso es muy importante comenzar por esos textos. También hablan de aquellos textos que son textos en 3D, que son esos libros que son muñequitos que pueden tocar, que tienen sonidos, pero más que el sonido o el muñequito es hacer que el niño tenga un contacto con el libro, pero con ayuda de su padre, es decir, con la guía de su padre, que no es tirar el libro para que el niño lo juegue, lo maltrate, lo rompa, sino que sepa que ese libro pone una frase que todos sabemos, el libro es tu amigo.
Sin embargo, la frase del libro es tu amigo no se cumple porque ni siquiera los papás son amigos de los libros. Los dejan tirados allí y los niños están aprendiendo a cumplir esa frase o en otra forma a demostrar que el libro es tu amigo. Entonces, luego ya cuando son mayores, adolescentes, van a ir leyendo, porque obviamente van a tener que leer porque en el colegio les van a dar texto, ¿no? Para que lean. Sin embargo, si hay amor por la lectura, porque los papás son críticos, son analíticos, o están en contacto con libros, entonces ya van sembrando esa semilla lectora que es muy necesaria en el hogar, ¿no? Y con ese grupo de niños, ya 6, 7, 8 años, que bueno, los padres no pudieron hacer todo este proceso de estimulación y animación por la lectura desde sus primeros años, ¿cómo podríamos empezar? ¿Qué es lo que les podrías tú, Carolina, como especialista en el tema? Yo siempre recomiendo por mi propia, bueno, profesión soy educadora, pero por afición y también por vocación soy narradora de cuentos, soy artista. Entonces siempre trato de que a través de los cuentos podamos llegar a los niños. Entonces a esa edad de 6, 5, 7 años, pues lo recomendable, lo que yo les recomiendo en realidad es que usemos las historias, usemos los cuentos para poder motivarlos a leer. Sin embargo, no solamente es decir, ya te llené de libros el cuarto y tú lees solitos, ¿no? Mm. De repente, hacer que todos los días o interdiarios que no tienen tiempo, los papás compartan una historia con sus hijos. Por ejemplo, yo cuento y comparto siempre mi infancia, porque cuando yo era pequeña, mis padres me narraban cuentos antes de dormir. Un día me narraba uno un cuento, el otro día el otro cuento. Entonces, me criaron con cuentos. Y así fue que también yo tengo ese amor por las historias, ese amor por los cuentos, y mi creatividad también fue desarrollando, la imaginación que es tan importante. Entonces, yo les recomiendo que a esas edades no matemos su capacidad de imaginación, su capacidad de juego, su capacidad de creatividad, que son muy importantes mantenerla a lo largo de toda nuestra vida. No solamente cuando son niños tienen el derecho de jugar o tienen el derecho de ser creativos o de ser o imaginar, sino también esas capacidades deben mantenerse a lo largo de toda nuestra vida para poder vivir. Así es, Carolina. Qué importante es este hábito de la lectura, porque ya cuando los niños van creciendo y entran en una etapa de la adolescencia, se les hace muy difícil si no tuvieron en una primera etapa este proceso de aprendizaje, de hábito por la lectura, se le hace aún más complicado a ellos poder comprender lecturas de mayor complejidad. Entonces, qué importante es que eh, exista este hábito a la lectura desde una corta edad, porque ya luego se les va a hacer, pues, como lo estaba mencionando, aún más complejo, por diversas razones, porque quizás no pueda yo conocer el significado de las palabras, o porque no pueda interpretar adecuadamente lo que el autor quiere decir en el texto, o porque simplemente tengo un problema de concentración. Nos has dado luces con respecto a la animación y estimulación de los más pequeños de la casa. Ahora coméntanos, Carolina, tú eres escritora, tú tienes tu propia producción literaria. Cuéntanos de estos cuentos, de esta literatura infantil que has podido desarrollar y publicar. Sí, yo tengo dos libros infantiles publicados. El primero se llama La bulla y el silencio y el segundo es Frutilandia. Y son libros pues que yo publiqué cuando era todavía maestra de niños. Actualmente ya no estoy de niños, enseño en el nivel superior y capacito maestros. Y cuando yo enseñaba a niños, pues me ocurrieron esas historias para llegar justamente a mis estudiantes que tenía en este tiempo a mi cargo. Entonces, incluso también eso va a llevarnos o les lleva a ustedes a que podamos pensar sobre qué es importante crear historias o inventar historias en familia o hacer que los niños inventen sus historias, ¿no? La creatividad es a flor de piel.
Los libros que he publicado pues, son libros infantiles que ya más adelante, cuando pase la temporada de cuarentena, voy a volver a presentar también un nuevo formato de los libros para que ustedes los puedan ver, puedan leer con sus hijos en casa. La bulla y el silencio es un libro que permite, sí, La bulla y el silencio es mi primer libro, que permite que los niños entiendan, comprendan la importancia del silencio y la importancia de la bulla. Los dos son importantes, aparte de que también tiene valores de la amistad. Entonces, es un libro muy educativo que a mí como maestra me permitió llegar a mis estudiantes para que presten atención y también puedan divertirse junto conmigo, ¿no? Y Frutilandia es un libro que habla sobre la palta como una fruta, ¿no? Y habla también de todo un mundo mágico de las frutas y resaltan el valor de la amistad y de la autoestima. De momento yo los tengo, en realidad antes de la estaba programada una presentación en la feria que iba a haber en Tambo, ahí tenía una exposición también cultural, pero como esta temporada nos ha paralizado todas las actividades, ya Dios mediante vamos a retomar esas actividades pendientes para que puedan adquirir los libros, ¿no? Igual me pueden seguir en mi página de Facebook también, si gustan, en la página de Lu-Medio Ciérnaga, de Luciérnaga, pero separado con un guión, narradora de cuentos, para que puedan por allí también conocer un poco de lo que hago. Entonces, comparto, por ejemplo, historias todas las noches a las 7 para los niños de la casa, niños grandes y niños pequeños, porque todos tenemos un niño interior que queremos disfrutar de las historias. Y los lunes, miércoles y viernes comparto historias también para público juvenil y adulto a las 8:30 de la noche. Muy bien, Carolina. Luciérnaga. Coméntanos por qué el seudónimo de Luciérnaga. Y lo otro es, ¿cuáles son esas técnicas de animación? Has mencionado muchas, pero ¿cuáles son esas técnicas de animación que tus niños más prefieren? Cuando estás narrando una historia, cuando estás contando un cuento, cuando estás haciendo uso de esta potente herramienta como los títeres. Sí, yo me llamo Carolina Lucy. Y mucha gente me dice Lu todavía o me decía Lu. Y una amiga hace tiempo, ya bastante tiempo atrás, hace 5 años, mucho más, me dijo un día que parecía una luciérnaga, porque las luciérnagas pues no tienen una lucecita que hace que la noche se ilumine. Entonces me dijo, pareces una luciérnaga porque paras iluminando por aquí, por allá. Y cuando escuché ese apelativo de parte de ella, pues me gustó muchísimo. Le digo, y me has dado una gran idea. A partir de ahora, ese va a ser mi seudónimo, incluso para colocarla en mi primer libro que publiqué, está como Luciérnaga. Entonces, desde allí quedó mi nombre artístico, Luciérnaga, ¿no? De Lu, pero lo pongo con un guión separando la Lu con la ciérnaga porque viene de Lu, de Lucía, para completar el nombre, ¿no? Luciérnaga. Y lo otro, pues, sí, a mí me encanta viajar y, bueno, ¿no? Entonces, he tenido la suerte de participar en un encuentro de narradores internacionales en Colombia, en Buga, el año pasado, y hace poco también estuve en México, en enero, también para un festival de narración oral y cuentería. Entonces, sí, pues he estado en varios países compartiendo historias, ¿no? Y lo que yo les sugiero a ustedes como papás y lo que les gusta más a los niños, ¿no? Lo que me preguntaste, sí les gusta mucho la interacción que tengo con ellos, porque no solamente es contar una historia, sino es también vivir parte de la historia y transmitir lo que la historia nos hace vivir a través de las palabras, ¿no? Entonces, usemos la voz, que es nuestro primer instrumento, la voz con recursos para ir jugando con nuestra voz, entonando, cambiando de voces, y también los títeres. Yo suelo contar con títeres, ahora también todas las noches a las 7, también un poquito más de tiempo voy a contar otro cuento a las 7. Comparto historias con títeres y los niños interactúan con los títeres y eso les gusta, pese a que saben que yo soy el títere, la voz de títere. Entonces, siempre trato de que la imaginación, la creatividad o esta inocencia o esa magia de las historias pues, siga viviendo. Muy bien, Carolina, muchas gracias por tu tiempo, por este conversatorio que hemos tenido, donde nos has explicado y nos has dado más luces con el tema de la animación y estimular
a los más pequeños de la casa con la lectura. Gracias, Carolina. Y bueno, brevemente, alguna recomendación final que tengas para todos los que nos están viendo en este momento. Sí, en realidad, como el otro día lo dije con mi títere, y todo lo tengo guardadito para más tarde, la lectura es importante, pero leer en familia es fascinante. O sea, ustedes que son padres y tienen hijos pequeños en casa, disfruten un momento de lectura en familia, de un cuento, de un cómic, lo que gusten, compartan este momento para que podamos ir sembrando desde temprana edad en los niños ese amor por los libros, ese amor por leer, en lugar de estar pues todo el tiempo pegados a la tecnología, porque ahora pues este es el error que cometen muchos padres, ¿no? Mantener a sus hijos todo el tiempo con un aparato tecnológico, lo cual no debemos hacer, ¿no? Yo los animo y los invito a compartir un libro en casa con la familia, una lectura, una historia fascinante y que pueden cambiar de voz mejor para que puedan vivir los personajes de la historia o incluso, por último, si no tienen libros, compartan sus historias, sus vivencias de su infancia con sus hijos. ¿Cuántos de ustedes como papás no les han compartido a sus hijos qué hacían cuando eran niños? ¿Qué hacían cuando, a dónde iban? Entonces, porque es una vida diferente a la nuestra. Entonces es bonito escuchar esas historias que son orales primero y luego pueden pasar a ser escritas. Quizás tu hijo en casa te escuche hablar de tu infancia y tú le digas, a ver, hijo, ¿tú crees que me pueda escribir un cuento de lo que yo te he contado? Entonces estamos motivando también a los niños a ser lectores y escritores. Muchas gracias, Carolina, por todo lo que nos has podido enseñar y transmitir en este programa Páginas sin fin con el tema la animación a la lectura, y invitamos a todos que te puedan seguir y estar pendiente de tus actividades. Igualmente, gracias a todos por su atención y Dios mediante nos estamos viendo próximamente. Que tengan un buen día y unos días también venideros. Gracias, Carolina. Nos vemos. Muy bien, amigos, esto ha sido Páginas sin fin, en su primer programa donde hemos hablado sobre la animación de la lectura. Finalmente, recomendarles que cuando le estemos leyendo a nuestros hijos podamos tener este espacio de poder hacer preguntas, definir un horario para poder hacer este ejercicio de la narración de cuentos y tener este encuentro con nuestros hijos y la lectura. Hacerlo eficientemente en un lugar cómodo, si es posible a luz natural, y donde no seamos interrumpidos. Recuerden que leer es para la mente lo que el ejercicio físico es para el cuerpo. Gracias por estar ahí, su amigo Paul Rosas con Páginas sin fin. Nos vemos cada jueves a las 9 de la noche a través de las redes sociales, Facebook Live, de ¿Y tú qué me cuentas? Y a través del YouTube. Hasta luego.